Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No, no, perdonen. Sean bienvenidos y bienvenidas al programa Gente. Mi nombre es Jordi Barrués y por dicha o desdicha soy curioso por naturaleza. Que haya empezado diciendo buenos días, buenas tardes, buenas noches es porque pertenece más al invitado de hoy, ya que hoy me acompaña Leonardo Jiménez, autor de Proyecto Unicornia, Somos Nosotros, La Caja Oculta, El Santuario. ¿El santuario de qué? El santuario de la mariposa y su última publicación más actual es El Zumbido. También es creador de un blog donde imparte entrevistas a autores y autoras y ahora le voy a dar paso a esta nueva entrevista en Gente. Así que Leo, puedes encender la cámara, igual que voy a hacer yo. Uf, ahí Buenas sí. tardes. Buenas tardes, señor. Vamos a empezar con un defecto que me vas a explicar, tío. Un defecto. Pues bueno, un defecto puede ser a veces, pues creo que la cabezonería, ¿no? La perseverancia se convierte en cabezonería y a veces hay cosas que o bien no se pueden hacer o bien no se llegan a hacer y producen cierta frustración justamente por querer hacerlo, querer ser demasiado perfeccionista. Vamos a por una virtud. Una virtud. Pues yo creo que la gente que me conoce, sobre todo, que son los que tienen que hablar de mis virtudes, pienso yo, creo que todos coincidirían en la honestidad. ¿Eh? ¿Te ha llevado a pasar alguna mala factura, ser honesto? Hombre, ser honesto tiene sus buenas y sus malas cosas, como Por todo, eso. ¿no? Pero siempre con la verdad se llega a todos lados. Lo que intento ser, como siempre digo, es no ser sincericida. Es decir, yo no intento decir la verdad o ser honesto para hacer daño. Intento simplemente, pues creo que es lo más justo, que la otra persona conozca en el momento en que yo me haya podido equivocar o tenga que decir algo que no me parezca correcto, pues poder decirlo con la sinceridad que la amistad tiene por medio también. Y con educación. Con educación siempre. Vamos a por algo más concreto que es suceso o noticia actual o pasada que te llame la curiosidad. Algo que te rodee y digas, qué curioso es esto. A mí lo que resulta curioso, Jordi, es los momentos virales, si te soy sincero. Vale. No sé si habrá coincidido con algún invitado, pero he estado pensando y digo, ¿qué te resulta curioso? Me resultan curiosas muchísimas cosas inexplicables y que podrían abarcar varios programas que estuviéramos charlando tú y yo aquí. Pero a mí me resulta curioso mucho que se ponga de moda los zombies, que alguien salga, por ejemplo, el Jonathan, no te vayas para lo hondo, la Macarena. A mí hay ciertas cosas que me llaman la atención porque no sé quién mueve todo eso de los bailes de TikTok. Es decir, cosas que yo se me escapan a mi razonamiento y digo, ¿cómo puede ser que esto esté triunfando y yo esté tan fuera de onda? Mm. Desde luego que sí. Y más recordado lo de Jonathan, no te metas para lo hondo. Que apareció en Sí. un programa de talentos Tú de... sí que vales, creo, ¿no? Sí, algo así era ahora. Sí, era algo Mm. así. Pero tela. Yo hace poco escuché un reel sobre ello, fíjate. Es decir, que la gente de alguna manera lo sigue reciclando a través del tiempo. Y un compañero nuestro, el Calvo de la Navidad, ese hombre también se hizo famoso y dices tú, bueno, ese hombre con el soplido, el Calvo de la Navidad, y conmigo todavía tienen cachondeo, ¿no? Cuando llega la Navidad. Pero a lo que me refiero, que también son fenómenos que dices tú, qué curioso que esto haya triunfado, igual que otras cosas no triunfan o incluso llegan a rozar el ridículo. Y lo otro, pues bueno, pues es un fenómeno y a mí me levanta mucho la curiosidad porque siempre uno dice, bueno, ¿dónde está el secreto de triunfar? Bueno, que sepáis que el Calvo de la Navidad lleva un año muerto y Sí. lo quitaron del tema para que no relacionara la Navidad con él. Lo escucha en la radio estos últimos días. Vamos a por algo más concreto que dará por finalizada esta presentación. ¿Cuántas veces te han preguntado si Jiménez se escribe con J o con G? Pues mira, me lo han preguntado bastantes veces, sobre todo, claro, en la administración, como es lógico. Pero me pasó este verano que le dije a un chico que venía por un paquete, le digo, Jiménez con J, y me dice, hombre, no va a ser con G. Y digo, pues me lo han preguntado un mogollón de veces, tío. Yo recuerdo en mi primer trabajo que el jefe se llamaba Jiménez de apellido y nos preguntábamos eso, ¿no? ¿Lo estará escribiendo bien? ¿Será con G? ¿Será con J? Así que tú Sí. certificas que es con J, ¿verdad?
Sí, sí, el mío sí, desde luego, Ahora, pero que bueno, hay con G, por supuesto. seguramente con todos los apellidos que tenemos en España, seguramente exista Jiménez con G. Sí. Vamos a un punto que nos contará un poco quién eres desde un pasado, presente y futuro, pero le he llamado el ayer, el hoy y por qué no dejar un legado. Ujú. Vamos con ese pasado tuyo, el ayer, y cómo empezaste a ser divulgador, autor y muchas otras cosas seguramente. Pues bueno, a ver, el pasado mío viene porque yo siempre me he sentido vinculado, muy vinculado con las letras. Siempre me ha gustado, pues bueno, crear historias, he jugado al rol, he leído mucho manuales de rol, me parece que es una manera muy didáctica de aprender, creo que se adquiere mucho conocimiento, están un tanto denostados por el tema del desconocimiento quizá, pero que se está demostrando que son herramientas en psicología y incluso en la educación que van para adelante y que llevan a la empatía y demás. Meterte en el pellejo de muchísimos personajes de diferente índole también ayuda mucho eso. Entonces, eso es un poquito los inicios de cuando llega un momento en el que no puedo jugar al rol, digo, ¿cómo puedo yo proyectar todas estas inquietudes y todo esto que me invade y tal? Y al final, de alguna manera, entre el rol y la literatura, me han hecho no tener que pensar en muchas otras cosas. Y bueno, como tú bien sabes, tú eres de mi generación, ha habido bueno, en fin, nosotros pertenecemos a una generación que hoy en día las redes sociales, pues bueno, son complicadas y todo esto, pero en nuestra generación estaba la heroína y había muchas cosas que decías tú, ostras, eran unos peligros importantes también. Y al final te vas metiendo por ahí por círculos que están interesados también en la literatura, en el rol y todo esto, y es mucho más sano. Ese es mi pasado, por qué llegué a la literatura. Y la divulgación ha sido porque perdí los miedos cuando empecé a publicar, porque me costó muchísimo. Yo he sido una persona que no he tenido problema nunca para hablar en público, todas estas cosas, pero llegó un momento en mi vida que me asaltaron todos los miedos, Jordi, y lo pasé francamente mal, francamente mal. Y eso ha sido un pasado reciente. Llegando ya al pasado reciente, ha llegado un pasado turbulento que me bloqueó como persona y de ser una persona completamente sociable, etcétera, etcétera, me daba miedo incluso relacionarme con la gente, el miedo a ser juzgado, y todo eso se proyectó a la literatura y lo pasé francamente mal. Ujú. Y actualmente, ¿qué es de ti? ¿Eres divulgador, autor? Cuéntanos, Actualmente, dónde haces las entrevistas? Si se pueden poner en contacto contigo en este proyecto que tienes. No sé si es reciente o no. Cuéntanos un poquito. sí. Sí, 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 sí. Pues mira, conmigo, bueno, yo llevo lo que tú decías antes, ¿no? Mi experiencia como escritor.com y yo empiezo las entrevistas, que por cierto estás invitado, como bien sabes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sabemos dónde nos están escuchando de diferentes puntos del planeta. Y cuando lo has dicho, claro, me ha hecho gracia, que no sé si se ha escuchado, pero no se me veía, pero la risa quizás se haya escuchado porque me ha parecido muy simpático el guiño. Y entonces, pues bueno, decidí cuando empecé a publicar un poco antes, empezar con un blog para poder los artículos y todo esto de contar mi experiencia. Entonces, desde el minuto cero empecé a contar mi experiencia y de no tener redes sociales ni nada, porque era una cosa que, bueno, no quería yo estar muy, muy expuesto, porque es lo que te decía, ¿no? Que estaba un poco, que no tenía ganas de, el miedo, ¿no? El síndrome del impostor y no quería verme expuesto, empecé a tener poco a poco redes sociales, a ver que había gente fantástica, que nadie me juzgaba, que yo tampoco tenía por qué juzgar a nadie, y al final me fui conectando con la gente y he ido ampliando cada vez más y más y más el canal. Hasta que al final, bueno, ya ha llegado un momento que incluso hay gente que me contacta para hacerle las entrevistas y eso es fantástico porque yo como tú bien sabes, para poder, digamos, tener cierta repercusión, entre comillas, entre los tuyos y entre la gente que más o menos está dentro del círculo, tienes que ser muy perseverante, muy tenaz. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes que estar ahí mínimo, mínimo, mínimo 2 años, pero pico y pala, pico y pala, pico y pala. Entonces, cuando llega un momento en el que tú estás 2 años, pico y pala, pico y pala, y empiezas a ver un poquito de relucir, que no quiere decir que sea oro, pues entonces a ti se te levanta una sonrisa y dices tú, ahí he dado la tecla, y ya comienzas un poco, y donde no hay espacio y no hay tiempo, la gente me pregunta, ¿cómo sacas tiempo para escribir, para hacer entrevistas? Porque me gusta.
Hay gente que le gusta otras cosas y saca tiempo, pues, para lo que sea, para salir con la bici, con lo que tal. Y tú y yo, que sabemos que si tú me dices, Leo, solo tengo el domingo a las 7 de la mañana para hacerte la entrevista, sabes que yo me voy a levantar a las 7 de la mañana para estar en la entrevista. Qué ¿Sabes? grande eres. No, no, sí, de verdad, somos más parecidos de lo que realmente aparentamos. Hacemos el mismo look, las gafas, yo tengo unas gafas como las tuyas, y has hablado de algo que también forma parte de mi pasado. Esto, el día que me entrevistes, lo descubrirás. Así que vamos a hablar de dejar un legado. ¿Qué te gustaría dejar, Leo? Pues mira, yo lo que quiero dejar es cariño, básicamente. Es decir, cariño y que la gente me recuerde por ser una buena persona. Eso principalmente, y es lo que me estoy dedicando en este segundo renacer, que es lo que yo hago después de la depresión, ¿no? Es decir, después de la depresión he tenido como un segundo renacer y he vuelto a ser el yo mismo que era cuando era joven. Entonces me siento como si hubiera renacido de la ceniza, de la vez fénix. Entonces yo quiero vivir todo lo que pueda y de la mejor manera posible. Y el legado que quiero dejar es a mi hija los libros que yo escriba, que pueda decir en los podcasts que yo he hecho o en los programas que yo haya participado, este es mi padre, reconozco a mi padre, me gusta escuchar a mi padre era una persona honesta, por eso intento que esa virtud siga estando ahí, mi padre era una persona leal y tenía palabra. Ese es el legado principal que yo quiero dejar cariño y a la gente que me quiera, a mis sobrinas, a mis primos, a gente que van por detrás mía y que por ley de vida tienen, en principio, porque la vida no siempre es justa, ¿no? Fallecer después que yo, pues por lo menos que digan mi tío, mi padre o quien sea, ojalá puedan decir mi abuelo, era una persona íntegra. Eso es ese quiero que sea mi legado. Ujú. Vamos a pasar bueno, ahora vendría agradecimientos, pero ahí has nombrado varias personas a las cuales también imagino que se merecen esos agradecimientos. ¿Se te ocurre alguna más que quieras nombrar? Bueno, a ver, es que lo de los agradecimientos puedes quedar muy mal, puedes quedar muy mal Como o todos. muy bien. Esto es una pregunta trampa, Jordi. Entonces yo los agradecimientos siempre empiezo por las mismas personas, que son mi mujer y mi hija, que es a quien les robo yo el tiempo para hacer lo que me apasiona, que es escribir y las entrevistas que hago y llevar el blog para adelante y todo esto. Porque sin ellas, pues al final yo no podría hacerlo. Tendría que estar pues obviamente ellas entienden, nosotros cuando me uní con mi pareja y cuando decidimos salir, nosotros teníamos claro que había un tiempo común y un tiempo que teníamos que tener cada uno para hacer nuestras cosas para que la cosa funcionara. Y después un tiempo en familia, obviamente, con tu hija o con quien sea, ¿no? Y un tiempo para los amigos, etcétera. ¿Qué ocurre? Pues que al final, pues obviamente hay un momento que tú, pues, como se suele decir, te engorila con las cosas que te gustan y coge más tiempo del que debe, ¿no? Entonces, pues yo he hecho maratones, yo he hecho 9 maratones, yo he escrito varias novelas, mi mujer me ha acompañado, mi hija me ha acompañado y mi familia me ha acompañado. Y después, pues obviamente, el apoyo que recibo por parte de mis padres, de mi hermana y de mis amigos y de mi círculo más cercano, que el otro día hice la presentación de mi quinta obra y fueron casi 50 personas, pues yo qué quieres que te diga. Yo más agradecido no puedo estar, pero es que incluso gente allegada a esa gente venía por el cariño que quizá le tenga a esas personas, ¿no? Y yo pues no puedo estar más inmensamente agradecido ver esa sala llena y que yo, pues bueno, que la gente me quiera al final, porque al final es lo que nos llevamos, Jordi, pienso yo. Sí, ojalá sea así, nos llevemos el cariño de las personas, aunque haya personas que opinen que después de la vida no hay nada, pero yo con ese concepto no me quiero quedar y creo que tú tampoco. No, 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 no. Es que creo que cuando nos hacemos muchas preguntas, Jordi, creo que ahí es donde está el síntoma de a lo mejor estar insatisfecho emocionalmente, mentalmente, porque te preguntas demasiadas cosas, ¿no? Entonces, cuando alguien es demasiado, ya no me quiero echar flores, pero demasiado inteligente emocionalmente o inteligente en algunos aspectos, cuando alguien Abierto, se hace preguntas vamos a decir abierto, trascendentales, abierto. exacto, cuando alguien te hace preguntas trascendentales de si hay vida más allá, si habrá una vida después de la muerte, si tal, pues claro, es que son temas que parece que no se tocan porque son, ¿sabes? Pero al final tú y yo, pues seguramente nos juntaríamos tomándonos una cerveza, tomándonos un café o lo que sea, y al final estaríamos horas y horas hablando de esto cara a cara.
también nos preguntarían si somos hermanos, tío. Vamos a dejarlo ahí. Sí. Vamos a, Yo no me voy a dejar esto, que lo tuve una vez, para que nos reconozcan. fíjate. Vamos a hablar de esas 5 publicaciones que tienes. Me parece que has dicho 5. Y nos vas a hablar Cinco, de sí. portadas, de qué encontraremos en ellas y Ujú. dónde conseguirlos, ¿vale? Perfecto. En este paso. Pues cuando quieras, ¿eh? La primera es, Ay, vale, mira, perdona, si te no lo acompañan. había pillado. No lo Ah, había vale, pillado, pero lo perdón. tengo por aquí. Mira, la primera sería Proyecto Unicornia, ¿vale? Vale. Proyecto Unicornia es mi primera novela. Pues ya, Es uy, decir, Proyecto novela cortada. Unicornia, Vale, pues Proyecto vale. Unicornia lo escribí en el año 2020, lo publiqué. Esta portada fantástica es de mi amigo Sebastián G. Sancho, que también es autor, y le di la turra. Y esa es otra de las personas que tengo que agradecerle mucho porque me ha acompañado no solo en todas mis novelas, sino en mi etapa también de rolero. Hace poco celebramos los 30 años de amistad y la verdad es que el libro es el libro que más me ha costado porque es el que al final tú conoces las herramientas del escritor, ¿no? Mm, Entonces, claro, te da muchas veces con la pared y una y otra y otra y otra. Y se lo pasas al lector cero, en este caso Sebastián G. Sancho, que era quien yo le pasaba los capítulos y demás, para ir probando un poco, esto no funciona, Leo, y una y otra vez, ir levantándote temprano y haciéndolo tal, hasta que funcionó. Y una vez funcionó, pues bueno, es quizá el libro que me haya podido dar más alegría junto al último. Y también El Santuario de la Mariposa también. Pero este libro costó tanto. Yo con este libro he llorado cuando un personaje ha muerto. O sea, es joder. decir, yo he matado a un personaje y he llorado. Y he dicho, no entiendo por qué estoy llorando. Es un personaje. Pero yo me sentía tan sumamente metido en la historia que ya digo, mira, ¿qué quieres que te diga? ¿Sabes? Ujú, No sé, hasta me entendí a mí mismo, creo, en ese momento. ujú. Yo Después, esta portada no la había visto y me ha sorprendido, ¿eh? No sé por qué, me imaginaba otra cosa. Al sí, esta llamarse portada, lo que pasa Proyecto que, Unicornia, me imaginaba otra cosa. sí, pues es una novela de ciencia ficción Vale. en la cual, bueno, ciencia ficción sí, distópica, en la cual básicamente el mundo, hablando entre tú y yo, se va a tomar por saco, ¿vale? Por todo el tema ecológico y todo esto, pues al final llegamos a donde parece que vamos a llegar, ¿no? Siendo un Sí, poco catastróficos, ¿vale? vale. Entonces, claro, cuando uno habla de ficción, espera que eso no ocurra, pero cuando uno habla de ficción, a mí me gustan mucho las distopías, entonces lo llevo ahí, ¿no? ¿Qué Ujú, pasa? Pues que cuando ocurre eso, pues yo desarrollo la obra a partir de ahí. Y hay una serie de bases, de naves, o como quieras decirlo, en las cuales, o de búnkers, en las cuales se sigue desarrollando la vida y se lleva, pues, de una manera, pues, a través de inteligencia artificial, a través de comodidades, etcétera, y se monitoriza todo lo que es la vida de los residentes. Entonces, esos residentes están seguros porque no pueden salir al exterior. ujú. Sin embargo, en el exterior hay vida y yo te voy contando cómo los habitantes de refugio, en contrapartida con los habitantes de hogar, que son estos señores residentes, siguen llevando vida fuera. Vale. Y uno de los residentes adquiere conciencia de que es posible que pueda haber vida fuera y él quiere escapar y conoce el concepto de libertad, que dentro de esa sociedad no existe. Entonces, claro, yo presento la pregunta de, ¿tú prefieres vivir, entre comillas, en una granja humana Todo que bien. esté llena de comodidades y que estés seguro o prefieres vivir fuera y ser libre? Ujú. Un planteamiento eso, ¿eh? Mm. Vamos a por el segundo, que vendría a ser Somos Nosotros. Esta portada sí que la he visto, que es un espejo con Bao, con... Sí, Vale, sí. Somos nosotros, a ver si lo encuentro por aquí, pero bueno, básicamente si te la cuento tampoco pasa nada. Es un espejo con vaho con dos manos puestas, con vale. un tono azulado frío, y lo que represento ahí es una realidad paralela. Es decir, ahí exploré y me quise documentar sobre los multiversos. Hola. Entonces, las teorías de cuerdas y todo esto. Vale. Y planteaba una historia de adolescentes que yo pienso que son unos de las personas más incomprendidas en una de las edades más incomprendidas que existen, que es la adolescencia. Y tú entiendo yo que si tienes hijos adolescentes o cuando los tengas, me entenderás, porque yo tengo una hija adolescente y bueno, ya empiezan las cosas y he sido adolescente y me he sentido muy incomprendido. Y esos adolescentes, por accidente,
o pues viajan a otra realidad alternativa en la cual las cosas son como ellos querían que fuesen en su verdadera realidad. ¿Vale? Pero hay otras cosas que han cambiado. ¿Qué ocurre? Que esas cosas que han cambiado para ajustarse en ese multiverso a lo que ellos desean, no son tampoco tan buenas. Entonces, al final, de alguna manera, algunos de ellos quieren volver, otros no, y ahí se crea la discordia de cómo volver y si se puede. Somos nosotros. Tela, ¿eh? Vamos a por La caja oculta. Yo cuando leí este título me recordó a La caja Kovac, que es una película que vi hace muchos años Sí, y sí, no sé sí, por qué sí. me recordó a eso. Coronado, ¿no? Si no me Sí, equivoco. me parece que Puede sí. ser. O no, la caja 507 es la de Coronado. Es que hay Vale. dos películas muy parecidas, una de caja 507 y otra caja Kovac. Pero bueno, vamos al lío. La caja oculta se llama Relatos de vida y muerte porque son 10 relatos que rondan alrededor de la vida y la muerte. Yo lo Ujú. considero un binomio inseparable, una dualidad, siempre lo describo de la misma manera. La vida y la muerte, la diferente cara de una misma moneda, lo que hablábamos tú y yo, que es la vida, que es la muerte, somos nosotros nuestra propia creación y el resto es su propia creación y en realidad nosotros no existimos para ellos o sea, es decir, es Vale. tan complicado, tan sumamente complicado, que eso es lo que intento yo explorar. La vida y la muerte en esos 10 relatos, que la caja oculta, que es donde están, y en esa portada verás, hay un cofre, y en el cofre hay 10 elementos, que también me lo hizo Sebastián G. Sancho, esa portada. Y los 10 elementos representan un objeto de cada relato representativo. Hola. Hay una máscara Vale. de máscara antigas, que es de un relato en el cual hay una especie de apocalipsis, tipo el Eternauta, que yo lo escribí 4 o 5 años antes, ¿no? Y la gente se queda absolutamente dormida de la noche a la mañana se quedan dormidos, por lo que sea. Entonces, la protagonista no se queda dormida, pero se da cuenta de que todo el mundo se queda dormido. Entonces, claro, intenta buscar la manera de contactar con gente que no se haya quedado dormida. Pero Mm. claro, no funcionan las comunicaciones, etcétera, etcétera. Ese es uno de los relatos. Hay una máscara. Después hay uno que es un guante de boxeo, porque hay un boxeador que también te cuenta otro relato. Y esos son 10 relatos y tratan, en la caja oculta significa el corazón donde tenemos nosotros todas esas emociones que son esos 10 objetos que representan esos 10 relatos y que nosotros cerramos para intentar que nadie llegue a ese corazón y a esa vulnerabilidad que nos abre a todo el mundo. Sobre estos 10 relatos que se encuentran en este título, ¿tienen un final tal cual o puedes sacar una conclusión diferente a lo que tú quisiste transmitir? Ya por también ser un poquito más... Yo creo que los 10 relatos son autoconclusivos, pero yo siempre digo lo mismo, es decir, todas mis historias cierran la puerta pero dejan una ventana abierta. Llegas tú Vale. y abres la ventana siempre. Entonces, esa ventana, yo siempre digo lo mismo, es decir, quiero que el lector sea el que escriba el final del relato, básicamente. Es Bien. decir, yo te escribo un final, te lo presento, Ujú. pero quiero que tú lo interpretes. Ok. Y si tú crees que puede llegar a otro final en tu cabeza, llega sin ningún tipo de problema. Acércate a ese final. Pero el final está ahí, el mío. Ahora, dices tú, hombre, pero ¿y si esto? ¿Y si el otro? Digo, ah, ahí tú sabrás lo que pasa. Muy bueno eso. Vamos a por otro título que he pronunciado antes mal, El santuario de las mariposas. Cuéntanos. De Sí, la el mariposa, santuario entonces. de la mariposa, De la sí. El mariposa. santuario de la mariposa parece una mariposa que recuerda, tú que eres posiblemente de mi generación, al silencio de los corderos, ¿no? Vale. Esa crisálida pero Ujú. en el silencio de los corderos, no sé si se llama, era una polilla, creo, y era una polilla Sí. relacionada con la muerte, era como la mariposa calavera o algo así. No estoy completamente seguro. Bueno, era una Pero la polilla. cuestión, sí, sí, una polilla, y la llamaban de ese modo, ¿no? Y está muy relacionada con la muerte y tal. Entonces, yo quise hacer un pequeño homenaje y puse ahí la mariposa monarca. Es decir, porque es la representación de la novela. Yo aprendí, gracias a esa novela, que las mariposas monarcas realizan 18.000 kilómetros desde el norte de los Estados Unidos y de Canadá hasta México, que van allí a morir. Entonces, yo lo vi una historia tan fascinante, el de la mariposa monarca y el santuario de la mariposa que está en México, que yo dije, este título es súper representativo. Y a partir de ahí me dio toda la idea de escribir una novela negra. Una novela negra con un puntito, un toque, quizá, que yo siempre digo lo mismo, digo,
yo te pongo los elementos para que tú te creas que esta historia sea real. Incluso el elemento quizás fantástico. Pero tú puedes llegar a pensar que puede llegar a ocurrir. Ujú. Sí. Entonces, o eso es lo que yo pretendo en el lector. De momento nadie me ha dicho en principio, ¿no? Oye, esto es una ida de perola. Esto no. De momento no. La gente, lo importante es que tú le representas, tú le presentas los elementos que tienes ahí y la gente dice, me estoy divirtiendo, me está gustando, los acojo y formo parte de la trama. Y yo creo que eso es lo importante. Que tú presentes alguna vez elementos de ciencia ficción, elementos fantásticos y que el lector te los compre y él forme parte del juego. Y es lo que yo intento. Entonces, ahí hice una novela negra, dos detectives, son Chatham y Norris, uno mayor, otro menor, el típico, pues lo típico, Nick Nolte con, tú me entenderás, con Eddie Murphy, Vale. ¿sabes? Pero el típico novato con el típico que tiene el culo pelado y demás. Y a partir de ahí empiezan a investigar una serie de asesinatos que en principio deberían ser homicidios, pero Norris descubre que son asesinatos que le llevan a descubrir algo que hará que sus conciencias se tambaleen para siempre. Ujú. Vaya. Y vamos a por este último título, el zumbido. ¿Qué clase de zumbido es este? ¿Cómo nos entrará dentro de una vez lo estemos leyendo? Pues el zumbido, Jordi, si a ti te gustan los temas no, quizás sobrenaturales, no lo llamaría paranormales, es decir, el zumbido es un sonido de baja frecuencia que si tú te vas a internet, y a mí es algo que es lo que te decía antes, que me fascina todo esto que no tiene respuesta, se llama el hum, H-U-M. Vale. Eso, si tú lo miras en internet, verás que es un sonido que se ha escuchado a lo largo y ancho del planeta y que ha sido reportado en diferentes zonas del planeta. Desde Estados Unidos hasta Australia, Gran Bretaña, España, Portugal y un montón de sitios. Entonces, ¿qué pasa? Que en el Golfo de Cádiz es bastante recurrente. Entonces se escucha sobre todo en zonas de masas de agua y todo lo demás. Yo tuve una pesadilla en la que las mujeres de mi entorno desaparecían. No sé por qué eran las mujeres. Es decir, será porque vivo con mi mujer, mi hija, mi hermana vive muy cerca y bueno, ellas desaparecían y yo me volvía loco, pero no las encontraba. Entonces cuando me desperté por la mañana dije, menos mal que esto se ha acabado. Y de alguna manera quise, pues, ¿cómo te diría? Poder aceptar, ¿no? Esa pesadilla y decir, bueno, ¿cómo puedo purgar yo esta Joder. pesadilla y darle un sentido? Entonces dije, bueno, pues la voy a crear una historia que sea alrededor de la desaparición de mujeres, de la noche a la mañana. Entonces desaparecen miles de mujeres, no se saben cuántas, en el Golfo de Cádiz, de la noche a la mañana. Y la novela comienza en la comisaría de policía de la Avenida Andalucía de Cádiz con los primeros reportes de las denuncias por desapariciones. Y hay una periodista, un cámara y una informática que es la única inmune a esa melodía que esconde el zumbido este que te digo de baja frecuencia, que no va a la llamada de la melodía que se lleva a las mujeres. Ujú. Ahí se mueve la novela. Y a partir de ahí empieza la novela y el hum, el zumbido, es el antagonista. Yo te tengo que preguntar una cosa ante estos títulos que has presentado. ¿Hay alguna dentro de de todas estas historias, hay algo alegre, tío? ¿Hay algo que te haga sonreír? ¿Hay algo que te haga sonreír? Joder. Pues mira, yo intento meter algo de humor en las obras, por lo menos un alivio cómico, pero es que, no sé, me tiran estos temas. Yo Mm. no, yo el humor, sí, pero el humor es un humor más sarcástico, más cínico quizás, el que meto en las novelas, Vale, vale. o el humor quizás que tú digas, mm, pues un humor en realidad inocente, ¿no? Vale. Pero no. Por un lado soy de finales felices, pero por otro lado considero que bueno, yo ya sé que en las ventas están en los finales felices, la mayoría de los superventas tienen finales felices, pero yo los finales los escribo por intuición. Y yo no me puedo dejar llevar por un final feliz cuando considero que te estoy contando desde el principio que quizás no lo sea. No obstante, no digo que las historias no tengan finales felices. Vale. Algunas los tienen. O por lo menos yo dejo al lector que lo interprete como quiera. O que puede llegar a continuar o lo que sea. Pero sí que es verdad que yo
Para hacer reír mucho no Mm. escribo, la verdad. No, no, no. Yo quería, pues, después de los títulos que presentas y lo que nos has explicado, alguna historia romántica, de amor, de alguna Sí, pareja. Sí, eso sí, sí. sí, sí, sí. Sí, Bueno, mira, lo adelante. tengo, ese sí que lo tengo cerquita. Y ese, mira, aquí tengo un relato que escribí para una antología, Oro Vale, Parece se llama, que la presentamos en Valencia ok. y sale un plátano para representar lo que es Oro Parece, Plátano es, ¿no? Y es una ilustración que hizo uno de los integrantes, si no me acuerdo, y si no, pues una persona de allegada a lo que era Ujú, la antología, ilustración de cubierta, es un homenaje a Andy Warhol. Y la realizó una de las personas estas que te digo, ¿no? Que estaba relacionada con la antología. Y en este, pues hago se llama el broche de oro y hago un alegato, ¿no? A las personas, pues bueno, que se sienten que son de otro género y que, bueno, que el chico se está vistiendo para salir por la noche y convertirse, pues, en una drag queen, ¿no? viva. Y la verdad es que al final él se cree que sus padres no lo saben y sí que lo saben. Entonces al ¿No? final lo animan a salir de casa y comerse el escenario. Porque una madre lo sabe todo, Jordi, al final de ti, ¿sabes? Entonces eso es lo que quería representar. Después tengo otro que es de señales, que este también es de los míos, ¿no? Vale. De otro relato que escribí para esta antología, que este es de los míos, porque te lo digo que es de los míos, porque bueno, porque al final era de unos sonidos de frecuencia tal y cual, tipo, ¿cómo te diría? Encuentro la tercera fase, algo parecido a eso y Ujú, a la de Shyamalan de señales, ¿no? También podría ser de alguna manera. Después también participé en una novela colectiva que se llama Muerte en el Jacuzzi, toma en ya. un taller también de bibliocafé que nos cargábamos al tutor en una finca rural de esta, en una casa rural, nos lo cargábamos y ahora llegaba la policía y tenía que saber cuáles de los integrantes del taller literario se había cargado al tutor. Y Ujú. luego otra de Elvis Presley, que ese es romántico, que intenté jugar con todas las canciones de Elvis Presley y bueno, todas, entiéndeme, Bueno, varias canciones de Elvis Presley las fui metiendo al final, a lo largo del relato, como mensajes del relato, como mensajes, palabras que decía alguien en un diálogo o cosas que ocurrían, y entonces iba metiendo los títulos de las canciones a lo largo del relato. Y al ujú. final, pues terminaba, pues eso, con la canción esa que se llama Postdata, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero una de Elvis Presley, que decía básicamente que no hay remite, ¿no? O sea, Vale. no habrá remite y tal. Entonces, ese era el relato, y ese también, ese sí es de amor. Porque es de Ah, una bueno, mira. chica, como es triste, pero es de amor. Es decir, es de una chica que el novio pues se va al frente, como le pasó a Elvis Presley, se va a Vietnam, y Vale. a partir de ahí se desarrolla las cartas que se envían uno y el otro. Bueno, Leo, llegados a este punto, casi hemos consumido el tiempo de grabación y te voy a pedir que te despidas como creas conveniente. Y quiero que nombres también dónde pueden conseguir todos estos libros que nos has presentado, dónde se pueden poner en contacto contigo, si que te sigan a ti, que me sigan a mí, lo que te apetezca, ¿vale? Para ello te voy a poner como orador Muy y la bien, despedida, como no, es cosa tuya. Ya muy puedes. bien. Vale. Pues bueno, yo lo que quería decir es básicamente que podéis encontrar mis obras en Amazon siguiendo lo que ha comentado Jordi. Y después, pues, obviamente agradecerle el ratito que hemos pasado aquí, agradecerle también que nos dé la oportunidad a autores y autoras no tan conocidos, porque esto es oro para nosotros. Y un aplauso para él y que lo sigáis principalmente a él. A mí me podéis seguir en mi experiencia como escritor.com y que os suscribáis a su canal porque no sabéis bien lo contento que nos ponemos nosotros cuando entra gente en suscripción. Entonces, pues que lo sigáis porque a mí me ha parecido una entrevista bastante interesante y creo que Jordi ofrece contenido de calidad. Y en las redes sociales a mí me podéis encontrar como mi experiencia como escritor.com, pero yo aquí me remito a él y quiero pues darle las gracias y que lo sigáis a él, por favor.